Nos quedamos en Estados Unidos junto a esta asamblea que se dio de la ONU. Bueno, quien habló es el presidente ucraniano con respecto a lo que está pasando en su país con esta guerra que ya lleva casi 3 años. Él acusa a Putin de querer atacar todas sus centrales nucleares. Sabemos que la definición por centrales nucleares en Ucrania es muy importante, ya que alimenta de electricidad a casi todo el país. Esto lo decía Volodymyr Zelensky esta tarde en la asamblea de la ONU. Te presentamos más información en la siguiente nota. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, aseguró que su país jamás aceptará una paz impuesta con Rusia. El mandatario realizó estas declaraciones en la Asamblea General de las Naciones Unidas en referencia a las propuestas de Brasil y China, a quienes acusó de promover algo alternativo a una paz justa y completa, según sus propias palabras. Zelensky también advirtió a los delegados ante la ONU que Rusia planea atacar centrales nucleares ucranianas. Cualquier ataque con drones o misiles, cualquier incidente crítico en el sistema energético pueden llevar a un desastre nuclear, algo que nunca debería llegar a suceder. Moscú necesita entenderlo, y eso depende en parte de su determinación a la hora de presionar al agresor. Estamos hablando de centrales nucleares, cuya seguridad es absolutamente necesaria. Si Dios no lo quiera, Rusia llegase a provocar un desastre nuclear en una de nuestras centrales nucleares, la radiación no respetará las fronteras y, lastimosamente, varios países podrían sufrir los devastadores efectos. Bueno, y cubriendo la Asamblea de la ONU en Nueva York para DW está nuestra compañera Carol Guerrero. Conectamos de inmediato con ella. Carol, ¿qué tal? Bueno, ¿qué otros detalles nos puedes contar sobre lo expresado hoy por Zelensky durante su discurso en esta Asamblea General de Naciones Unidas? Silvia, buenas noches para ti. Es un gusto saludarte desde Nueva York. Pues además de insistir en eso que escuchábamos, que jamás va a aceptar una paz impuesta por Rusia, pues él dice que más bien se debe obligar a Moscú a que haga la paz. Esto lo dijo el martes en el Consejo de Seguridad que tuvo lugar aquí en Nueva York, en esta sede de Naciones Unidas, pero hoy ha insistido él en que Ucrania ya tiene su plan de paz, un plan de paz que además ha sido, según él, aprobado por casi una centena de países, y que no se puede hacer la paz en Ucrania, es lo que ha dicho hoy Volodymyr Zelensky, quien además hizo, como escuchábamos, unas duras críticas a Brasil y a China. Dijo Zelensky durante su discurso que se preguntaba qué es lo que buscan estos dos países, cuáles son sus verdaderos intereses, y asegura que desde su punto de vista, pues lo que buscan países como Brasil y China es básicamente darse un impulso a nivel internacional a costas de Ucrania. Fueron palabras bastante fuertes, Silvia, pero de otra parte, otro tema que sigue siendo muy discutido en esta Asamblea General de Naciones Unidas es, por supuesto, el conflicto en Oriente Medio. Hoy ya vimos aquí en Nueva York, en la sede de Naciones Unidas, a Najib Mikati, quien es el primer ministro de Líbano, y se espera que se pronuncie próximamente, y en las próximas horas también se espera la llegada de Benjamín Netanyahu, Silvia, el primer ministro de Israel. Estamos muy pendientes con esa llegada de Netanyahu. Bueno, Ucrania e Israel centran la atención allí en Naciones Unidas, pero ¿qué pasa con América Latina? ¿Se siguen abordando asuntos de la región, Carol? Sí, Silvia, aunque la verdad hoy ha bajado un poco la discusión en torno a temas de la región. La verdad es que ayer había pues más presencia de jefes de Estado latinoamericanos. Hoy, por ejemplo, nos encontramos con que ya no estaba aquí el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, a quien sí vimos en las primeras jornadas, pero al final decidió cancelar su discurso y, bueno, toda su agenda, básicamente, aquí en la Asamblea General de Naciones Unidas a raíz de los incendios en Quito, pues se devolvió y finalmente no dio su discurso que debió tener lugar hoy entre 11 de la mañana y al mediodía. Quien sí pudo continuar con su agenda fue el presidente de República Dominicana, Luis Abinader, quien habló de Venezuela. Él insistió en que si no se muestran las actas electorales, sencillamente no se va a poder reconocer esa victoria de Maduro anunciada por el Consejo Nacional Electoral. Y otro aspecto que mencionó también fue la crisis que ha vivido su país, la situación más bien que ha vivido su país a raíz de la crisis que se tiene en Haití, y pues pidió a la comunidad internacional prestar atención a lo que ocurre en ese país, Silvia. Muchísimas gracias, Carol Guerrero, desde Nueva York.